Carolina, vamos con tu móvil, dale, Caro. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con el intendente de San Francisco, Martín Yardora, quien gentilmente se ha acercado aquí a nuestro móvil. Estaba recorriendo la ciudad de Córdoba, estaba recorriendo el centro, y lo hemos invitado un poquito para hablar, si a usted le parece, intendente, sobre el fortalecimiento educativo de San Francisco, que siempre está, cuando uno piensa en San Francisco, no solamente como polo industrial, sino como polo educativo, ¿no? Sí, la verdad que un saludo a todos, Lagarto, a todos. Hola, los chicos. intendente, buen día. Buen día, y saludar a todos los que nos están viendo. Sí, San Francisco lo hemos constituido como un fuerte inversión educativa. Lo que más se conoce es lo del polo, que ustedes nos han ayudado muchísimo a difundirlo, pero la verdad que somos una ciudad educadora. Hay 36 programas educativos que nos permiten a nosotros mejorar la calidad educativa. Nosotros creemos que en este momento, en el mundo del conocimiento, aquellas ciudades, dirigentes que cuando les toca dirigir el Estado no invierten en educación, lo están condenando a la exclusión. Y justamente ahora, con nuestra propuesta en el Frente Renovador, estamos generando y planteando una ley de financiamiento educativo para escuelas públicas, un fortalecimiento que queremos dar, justamente sacando los fondos de lo que puede ser el impuesto a la renta, esto que cuando compras una acción, la vendés, la ganancia no está gravada. Bueno, ese gravamen vaya a fortificar la educación pública. Nosotros vemos que la educación pública, entre la educación pública y la privada, hay una gran brecha, y es una brecha que genera mucha más exclusión, que no tiene que ver con los docentes, sino que tiene que ver con el contexto en el cual están llegando los chicos. Entonces tenemos que poner más recursos en la educación pública para permitirle a esos jóvenes que tengan el mismo nivel educativo que tienen en las escuelas privadas. Y ese va a ser un debate que hay que abrirlo, un debate que nos tenemos que animar, sobre todo las nuevas generaciones, para volver a constituir esa educación que teníamos en Argentina, en la cual estudiamos nosotros y la pudimos vivir, que nos igualaba, a los que menos tenían con los que más tenían. Esa bandera la tenemos que volver a levantar y no podemos rendirnos en esa lucha. Lagarto, el intendente lo escucha. Sí, no, es un tema que me interesa sobremanera, y hay que reconocer algo. El gobierno nacional, el gobierno de Kirchner, aumentó significativamente el presupuesto en educación, pero me parece que no es suficiente, y que lo que plantea el intendente me parece que debe ser una cosa mancomunada. Ahí deben participar nación, provincia, municipio, y me parece que los legisladores tienen un papel pero central en esta decisión de apostar a la educación. Nosotros vemos en San Francisco, el intendente tal vez a lo mejor con costos y beneficios más escasos, a lo mejor en el sentido de que podría apelar a otra cuestión, ha apostado a la educación como una cuestión de progreso. En el caso de la nación me parece que debe ser mucho más profunda y que necesita una discusión profunda, porque esto va a generar una transformación muy importante. Es una lucha difícil esa. Mira, Lagarto, concuerdo con lo que vos decís. Yo creo que se ha avanzado no solo en el nivel de ingresos, se llegó a 6.6, sino también se ha avanzado con la asignación universal por hijo, que ha hecho que vuelvan muchos niños a la escuela. Ahora, la calidad educativa es un tema que hay que no dejarlo de discutir. Tenemos que trabajar y poner más fondo, ayudarle a esos docentes, esos directivos, que están principalmente muchos en barrios marginales, con grandes problemas económicos. Ahí tenemos que dar fondo, porque después nos preocupamos por la inseguridad, pero la inseguridad es hija de la pobreza, es hija de la exclusión también. Entonces, si nosotros no elevamos el nivel educativo, sobre todo los que menos tienen, para darle todas las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, estamos generando también exclusión. Yo sé que tal vez no es tema de la campaña la educación, pero para mí es fundamental. Yo creo que las sociedades que avancen en este mundo del conocimiento son aquellas que inviertan más en educación, que mejoren la inclusión, que mejoren la calidad educativa, y esa educación también vinculada a la producción. Necesitamos abrir más colegios técnicos, más orientaciones productivas en cada una de las ciudades, de acuerdo al esquema productivo que tenga cada una de las localidades. San Francisco no es lo mismo que Carlos Paz no es lo mismo que Río Tercero ni que Córdoba. Cada uno tendremos que discutir dentro de nuestras ciudades cuál va a ser el esquema para darle más desarrollo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, preparándolos para el futuro, preparándolos para la inclusión, y no preparándolos en el abandono. No, cuando le cerramos la puerta de la escuela, cuando le cerramos la puerta del deporte, cuando le cerramos la puerta de esos valores, nosotros los estamos invitando al camino de la exclusión, que muchas veces termina en la droga y termina en la delincuencia. Yardora, sí, buen día. Me llamó la atención una de sus propuestas que tiene que ver con crear una defensoría del paciente. ¿Podría explicarnos mejor qué significa, cómo funcionaría? Y es, por supuesto, en el área de salud. Hay países en el mundo que tienen estos organismos.
que tienen que ver con un control paralelo en la defensa de los pacientes. ¿Qué significa? La mayoría, si vos, por ejemplo, tu obra social no te cumple, vos te vas a quejar a tu misma obra social. Si vos en un hospital tenés algún problema, te vas a quejar al ministerio, o sea, te vas a quejar con los mismos responsables del problema. Lo es importante es generar una estructura que defienda los intereses con todo un esquema, por supuesto, legal y jurídico rápido, para que vos puedas tener un reclamo de un órgano controlador, sin llegar a un trámite judicial que te lleve años y que vos te mueras en el camino. Entonces, mejorar la prestación de la salud no es solo un tema de que lo tenemos que conversar entre los mismos órganos, sino también hacer un control efectivo. Esto hay países que simplemente con este control han mostrado mejores estadísticas y mejorar la prestación y ahorrar muchas de las avivadas que hacen a veces las obras sociales cuando uno necesita atenderse. Martín, ¿qué otra discusión hay que dar en el Congreso para que, al menos desde acá, a la distancia, este país no parezca tan unitario? Y lo primero, cambiar las formas. Yo creo que en este mecanismo de pelea constante, en este mecanismo de que no podemos generar acuerdos nacionales, es muy difícil que avance Argentina. Avanzamos continuamente en la coyuntura y eso nos hace generar crisis constantes. Parece que avanzamos y después retrocedemos. Es como el juego de la oca, 2 o 3 casilleros y después retrocedemos 4. Cada una de esas crisis quedan miles de argentinos en la pobreza. Nosotros necesitamos cambiar la forma de hacer política en Argentina. La mayoría de los políticos que hace 20 años que están, creen que cuando vos acordás o haces una planificación de Estado, es un gesto de debilidad. El acuerdo hoy, en este siglo, en este mundo, en nuestra generación, tiene que ser un tema de fortaleza. Tenemos que avanzar en 15 o 20 temas a futuro. Fíjate el tema energético. Teníamos una empresa privada, estábamos trabajando, suponete que se planteó que era un desastre traer los capitales privados, se nacionalizó y ahora traemos a Chevron. Entonces, claro, cuando nosotros nos manejamos sobre coyunturas y no tenemos una política de Estado, es muy difícil que avance Argentina. Y el tema energético va a ser un tema central. 13.000 millones de dólares es lo que se está yendo en subsidios. Es muy difícil que nosotros logremos revertir el déficit fiscal si no revemos la matriz energética de Argentina. Tenemos que reducir la inflación. Ese es el tema que para mí está carcomiendo a la gente. No paran de aumentar los precios. Fíjate, el pan ya pasa más a los 15 pesos, el tomate ahora ya es casi prohibitivo, la carne, la nafta, se están disparando. Aquel que no tiene trabajo ya no sabe qué hacer, casi no se consigue, no crece el empleo privado, casi lo único que crece es el empleo público. Aquel que tiene trabajo, el impuesto a la ganancia le está llegando casi al 30% de los trabajadores. Estas bombas que estamos escuchando ya son muchísimos de los trabajadores a los cuales le están cercenando los recursos. Y el que tiene dinero para invertir no sabe dónde invertir, porque la inseguridad le cambian la regla de juego todos los días, entonces no saben qué hacer. ¿Sabés lo único que está creciendo en Argentina? El negocio financiero. Y cuando crece el negocio financiero, no crece el empleo. Y si no crece el empleo, crece la exclusión, la inseguridad, y estamos al horno, la verdad. Entonces no nos podemos rendir. Yo veía al Papa, hoy a la mañana tempranito, escuchaba, hay que hacer lío, decían las diócesis. Sí. Hermoso, es como que no nos tenemos que rendir, tenemos que salir a generar esa Argentina que tanto queremos. Bueno, estamos haciendo lío en la política nosotros con el Frente Renovador. Está bien. Vuelvo al tema que a mí me parece central, que es el tema de la educación. Y lo decisivo de esto, porque el proyecto está muy bueno, pero son proyectos caros. Es decir, el Estado debe tomar la decisión de invertir. Yo sé que esta decisión es muy dura para los políticos, porque hay que destinar parte del presupuesto que por ahí se destina a la mala política, a los subsidios no justificados, etcétera, etcétera. ¿Se podrá lograr algún día que en vez del 6 sea el 10 para educación? Los sindicatos están pidiendo, vinculado a la educación, los docentes, que ya pase del 6.6 al 8. Lo que nosotros estamos planteando es seguir con ese reclamo, pero a la par también generar un fondo específico que vaya a las escuelas públicas y sacar el dinero del impuesto a las acciones, por ejemplo, al capital financiero. Vos sabés que si acá compras $1 millón en acciones, la vendés a $2 millones, no pagás. No pagás. Entonces, ahí hay fondos, sin generar déficit a nadie. Es un fondo que hoy no está grabado, que es para los accionistas y que nosotros podríamos tomar de ahí y empezar a invertir más en las escuelas públicas. Pero también un debate, el debate de qué escuela queremos. Más allá de que la ley esté, tenemos que empezar a definir las orientaciones. Tenemos que decir, queremos más escuelas técnicas para que preparen a nuestros jóvenes en oficio. Necesitamos hacer un acuerdo nuevo con la producción. Necesitamos charlar mucho con nuestros docentes, con nuestros directivos, con todos los órganos de conducción de las escuelas.
es fundamental el tema. Yo creo que sin educación, en el mundo del conocimiento, nosotros nos estamos quedando atrás y vamos camino a la exclusión. Muchas gracias, doctor Yarlora, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable, que tenga buen día. Hasta luego, hasta luego.